Saludos. En esta sección vamos a trabajar el Estado, sus características y los tipos de Estado. Mi nombre es Nelson Reyes Estrella, soy politólogo, periodista y abogado. Vamos a iniciar con la siguiente reflexión. La democracia se construye con la participación activa de cada ciudadano. El poder no reside en quien gobierna, sino en quien puede exigirles cuentas. Esta reflexión es muy importante porque no se refiere a la soberanía popular que se encuentra en el artículo 2 de nuestra Constitución, que dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de su representante o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Ahí habla del concepto de soberanía popular, que es un concepto que funciona en estado donde la población es altamente educada, porque no solo se trata de una democracia representativa, donde el ciudadano ejerce el derecho al sufragio y se olvida de los asuntos públicos. En este caso, el ciudadano tiene que darle seguimiento. Y para eso, pues, el Estado moderno pone en manos de todos los ciudadanos un conjunto de derechos que son lo que le permiten darle seguimiento a las acciones, a la administración que se hace desde las diferentes instituciones gubernamentales. De manera que cuando nosotros tengamos ciudadanos educados, pues estamos seguros de que habrá más transparencia. Y eso verdaderamente es la soberanía popular. Pero ese mismo artículo establece o habla de una figura que es muy importante, sobre todo de cara al futuro, porque aunque se aprobó en la Constitución del año 2010, aún las autoridades no han creado la ley que la regularía. Me refiero al concepto de referéndum. Y el referéndum, aunque tiene ciertas limitaciones en el artículo 210 de la Constitución, pero sería una iniciativa muy importante. ¿Cuáles limitaciones que tiene? Bueno, las limitaciones establecen que no podrá versar sobre revocación de mandato. Y en un futuro, pues, nosotros los ciudadanos deberemos exigir que el referéndum pueda ser referente a la revocación de mandato, porque si una autoridad le está haciendo mal, un alcalde o cualquier otra autoridad electa, se pudiera decidir con un referéndum, o lo que sucedió en La Vega recientemente, donde hubo un cambio de un funcionario electo, del titular de la municipalidad, del alcalde, que lo hicieron un ministro de deporte, y después quedó un vacío porque la vicealcaldesa no quería asumir. Entonces, con un referéndum se hubiese podido resolver eso que en su momento se convirtió en un problema. Pero bien, ahí lo importante es que el pueblo es quien tiene el verdadero poder, porque es quien tiene la capacidad, la calidad que le da la Constitución para exigir cuentas a las autoridades. Entonces, continuando con lo que es el Estado, vamos a iniciar con el concepto de Estado.
Y el Estado es una organización política, jurídica, que ejerce un poder soberano sobre un territorio y sobre la población que lo habita. Ahí vemos todas las características que vamos a estar trabajando del Estado. La finalidad del Estado, la principal finalidad del Estado es la seguridad. Pero junto con la seguridad está el garantizar el orden, la justicia, y con esto naturalmente lo que se busca es el bienestar común, es decir, el bienestar de la colectividad. El Estado surge por una razón fundamental. En principio, en la transición de la sociedad primitiva a la sociedad esclavista, el hombre que vive en la tribu o que vive en la familia se desprende de su libertad a cambio de una entidad que en ese momento era el monarca, era el rey, a cambio de seguridad. Y naturalmente que de rey, de monarca, esa autoridad pasó a ser institucional en los que nosotros hoy conocemos como Estado. Entonces, ¿cómo se ha definido el Estado históricamente? Desde la antigüedad, los estudiosos de la política, los filósofos, comprendieron el valor del Estado. Y en ese caso, Aristóteles establecía sobre el Estado, en ese caso la polis de Grecia, en Atenas principalmente, a lo que se refería Aristóteles, que era de donde es originario, establece que el Estado es una comunidad perfecta, una asociación de individuos que comparten el mismo territorio y cuyo fin es la búsqueda del bien común. Dice Aristóteles que el Estado es superior a la familia y al individuo, pues es el todo lo que busca la realización de sus miembros. Para Aristóteles, el Estado es natural, pues nace de la necesidad humana de vivir en comunidad y de la virtud de la sociabilidad. El hombre es social y es eso lo que lo hace ser un animal político. Y la importancia que tiene el Estado para ese hombre en sociedad. Hay que establecido en el concepto de Aristóteles. Otro intelectual, además del filósofo ateniense, fue el mayor jurista romano, Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón definió el Estado como una multitud de personas unidas por la comunidad del derecho y la utilidad para un bienestar común. En otras palabras, dice Cicerón, es un grupo de individuos que comparten un sistema legal y se benefician mutuamente por el bien común. En el concepto de Cicerón, pues naturalmente está su visión de jurista, por eso la importancia que le da al derecho, por eso ella habla de sistema legal, habla de comunidad del derecho, junto con el bienestar común que es lo que se busca. En el caso de Aristóteles, pues el concepto de asociatividad, de sociabilidad, es el que prefiere el filósofo. Y naturalmente, en la búsqueda del bienestar común, que es en lo que coincide con Marco Tulio Cicerón. Las características del Estado. El Estado tiene un conjunto de características que los estudiosos del Estado han identificado 4 elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, en primer lugar está el territorio, y el territorio se refiere al espacio geográfico donde el Estado ejerce su autoridad. Y el ejercicio de la autoridad naturalmente recae sobre la población y sobre el gobierno, que vamos a hablar de eso. Pero cuando hablamos del territorio,
nos estamos refiriendo a un espacio geográfico que va más allá de lo que nos han enseñado hasta este momento, porque el territorio del Estado lo componen tres componentes. El primero es la delimitación territorial, que comprende las aguas interiores como ríos, lagos, lagunas, entre otros. En el caso de República Dominicana estaríamos hablando de los 48.445 kilómetros cuadrados. Pero además de eso, el territorio comprende lo que es el espacio aéreo, que en la actualidad este es un derecho que ejercen los estados y que está en proceso de regularización, porque a partir de la Convención de Naciones Unidas de los años 80, pues hay todo un protocolo, un conjunto de normas que buscan delimitar el espacio marítimo. Y por eso se habla de las 12 millas náuticas, de las 24 millas náuticas, de las 200 millas náuticas, de la zona económica exclusiva que tienen los estados en el ámbito del espacio marítimo. Pero además del espacio marítimo, también está lo que es el espacio aéreo, que es el tercer componente del territorio. Y el Estado, al igual que en el espacio marítimo, pues ejerce la autoridad, ejerce la soberanía sobre el espacio aéreo. Y ahí vemos que el territorio no es simplemente lo que nos han dicho. En el caso de República Dominicana, pues somos mucho más grandes. Por eso hay una ley que establece que somos un estado archipelágico, porque precisamente introduce esos elementos, esos componentes que le corresponden al territorio dominicano. El segundo elemento es el concepto de nación, de población. Para algunos estudiosos es la población, pero para quien les habla prefiere utilizar el término nación o el concepto de nación, porque la población yo diría que es un concepto muy simple. Si hablamos de población es el conjunto de personas que habitan en un territorio, pero el concepto de nación representa otros elementos que se sintetizan en lo que es el concepto histórico-cultural de identidad. Por eso una población podemos decir, bueno, todos los que viven en República Dominicana, pero en República Dominicana viven haitianos, viven venezolanos, viven europeos, viven estadounidenses. Y esa gente no necesariamente tienen identidad con el Estado dominicano, con el territorio, sino que llegan al país, se establecen por diferentes intereses. Pero cuando hablamos de la nación, estamos hablando de identidad, compartimos creencias religiosas, compartimos una historia común, una cultura común, hábitos, costumbre y muchísimas cosas más, como el alimento, por ejemplo, la alimentación, la forma en que hablamos, la lengua. Y esta es una parte muy importante porque cuando analizamos, bueno, hablamos castellano, que es lo que hablan las diferentes naciones latinoamericanas. Pero cuando te escucho en dominicano, es diferente a como hablan los demás que hablan la misma lengua nuestra. Y hasta en el mismo territorio nacional nosotros encontramos que hay grupos que hablan diferente. Por ejemplo, el sur, que habla con la L, el Cibao,
que utiliza la I. Y esas son diferencias marcadas entre una población y la nación. El tercer elemento es precisamente cuando esa nación que ha delimitado el territorio en el cual decide desarrollarse, decide establecer un gobierno. Y el gobierno es la autoridad que organiza la convivencia, crea y aplica las leyes y dirige la política interna y externa. Es decir, ejerce la soberanía sobre ese territorio. En ese sentido hay que decir una definición mucho más simple. El gobierno es el conjunto de todas las instituciones que administran el Estado y organiza en torno a las normas la nación o la población. Ahí tenemos lo que es el gobierno. Y más adelante vamos a ver la diferencia entre gobierno y Estado porque se tienden a confundir estos conceptos. Lo mismo que sucede con población y nación. Pero el cuarto elemento es precisamente cuando ya decidieron formar el gobierno. Entonces se habla del reconocimiento internacional o la soberanía. El concepto de soberanía, que es un concepto propio del Estado moderno, porque en la antigüedad, y pudiéramos decir que hasta Westfalia, los estados no reconocían la frontera entre un territorio y otro. Por eso vemos que los que caracterizaban a las naciones poderosas eran la expansión territorial, y de esa manera invadían un territorio, una nación, y le imponían sus propias reglas. Y eso pudiéramos decir que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial, porque aunque es con la paz de Westfalia que comienza a entenderse ese concepto de soberanía, porque en 1618 las naciones europeas entran en guerra, duran 30 años en una guerra de luchas por poder, territorio, y es en 1648, con la paz de Westfalia, que deciden reconocer la frontera entre un territorio y otro. Y desde entonces pues se utiliza el concepto de soberanía o reconocimiento internacional, que es muy importante para el Estado moderno. Y eso naturalmente que fue importante también por las teorías que ya venía desarrollando el padre del Estado moderno, de la política moderna, como lo es Nicolás Maquiavelo, y los grandes aportes que hace en su obra El Príncipe. Entonces aquí tenemos la diferencia clave que mencionaba hace poco sobre la nación y la población. La nación tiene una naturaleza cultural, histórica, emocional. La población, en cambio, es demográfica, es cuantitativa. Como elemento, la nación podemos identificar el idioma, historia, cultura común, religión, etc. En la población, las personas simplemente viven en el territorio. Y cuando hablamos de la permanencia, la nación puede existir sin un Estado propio. Por eso hay estados plurinacionales. Pero hay naciones, como en el caso de los judíos, que duraron miles de años sin un Estado, sin un territorio. Y es en 1948 que Naciones Unidas le crea el Estado de Israel, que es donde están establecidos en la actualidad. En el caso de la población, se vincula al territorio del Estado. Ejemplo, además del mencionar de los judíos, pues tenemos la nación mapuche o la nación catalana en España. Y cuando hablamos de la población, pues los habitantes de República Dominicana, como yo explicaba hace un momento. También la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es una organización política permanente
El gobierno es la autoridad que ejerce el poder durante un periodo determinado. El Estado es el todo, el conjunto de todas las cosas, el territorio, la nación, el gobierno, la soberanía o reconocimiento internacional. El gobierno es uno de esos elementos. El Estado, por lo general, es duradero en el tiempo. El gobierno puede ser transitorio porque cambia en sus formas y es transitorio también de quien administra temporalmente el gobierno. Pero además el Estado representa la soberanía nacional y el orden jurídico del país. En el caso del gobierno, administra y ejecuta las leyes dentro del marco del Estado. Si comparamos, por un ejemplo de Estado es la República Dominicana como entidad soberana que tiene reconocimiento internacional, que tiene un gobierno, que tiene un territorio delimitado y que tiene una nación que la constituimos los dominicanos. Y ejemplo de gobierno, pues, es el gobierno que dirige en el actual momento. Entonces hay diferentes tipos de Estado. Y vamos a ver la diferencia y la característica de cada uno de esos tipos de Estado. Entonces el Estado se tipifica de acuerdo a la centralización del poder. Por eso existen Estados unitarios y el Estado unitario es cuando el poder está centralizado en un gobierno nacional. Aunque claro, este gobierno puede tener descentralización administrativa. En el caso del Estado federal, el poder se distribuye entre un gobierno central y varios gobiernos regionales o estatales, los cuales conservan autonomía propia, pero con el concepto de unidad frente a la no separación. Vamos a ver ejemplos, pero estoy dando el concepto básico. Y el Estado confederal es la unión de estados independientes que delegan ciertas competencias a un organismo común, pero sin perder la soberanía. Entonces vamos a ver, el Estado unitario, el poder se concentra en un gobierno central, que es de donde se dirige. Las decisiones importantes se toman desde la capital, por eso los países, los estados, tienen una capital que es donde se ubica el gobierno. La provincia, regiones o comunidades, como se le llamen, no tienen autonomía política, sino que sus decisiones dependen del gobierno central. Ejemplo, República Dominicana, Francia, Perú. República Dominicana, bien sabemos que la autoridad central, quienes concentran el poder de decidir sobre ciertos asuntos, están ubicados en el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Asimismo, en el Estado federal el poder se divide entre un gobierno central y varios gobiernos locales. Estado, provincia, departamento, comunidades autónomas. Y en este caso, cada entidad tiene su propia constitución, leyes y autoridades. El ejemplo más importante que podemos poner en este caso es Estados Unidos. Y bien ustedes saben que Estados Unidos tiene 52 estados. Esos estados tienen sus propias normas que son independientes de las normas federales. Entonces, ¿qué sucede? Las normas federales se ejercen en el ámbito, en el territorio de los 52 estados. En cambio, las normas estatales
solo se ejercen específicamente en el Estado que la ha creado, que la ha legislado. Un ejemplo de este tipo en Estados Unidos, la pena de muerte. La pena de muerte es una norma que existe en el estado de Texas, pero esa norma no es de aplicación en los restantes 51 estados. Es decir, es una norma exclusiva del estado de Texas. Asimismo, tenemos por ejemplo el presidente de Estados Unidos, sus decisiones son del ámbito nacional. En cambio, el gobernador de un estado, sus decisiones son exclusivas de ese estado. Entonces, eso es un estado federal. Por otro lado, tenemos lo que es el estado confederado. Y el estado confederal es la unión de varios estados que conservan su soberanía y se asocian para objetivos comunes. El poder central es muy débil en este caso y depende de la voluntad de los estados miembros soberanos. Hay algunos ejemplos en la actualidad, como es la Unión Europea. Yo diría que es el único ejemplo, o el más importante. Ahí ustedes ven que existen entidades como el Consejo Europeo, incluso se ha llegado hasta zona económica exclusiva, porque es la confederación de estados que más ha avanzado en el mundo. Pero para que ustedes entiendan el ejemplo del concepto de soberanía en lo interno y la flexibilidad que tiene un estado para separarse, eso es lo que sucedió con el Brexit y el Reino Unido. Estos decidieron que no le convenía estar en la Unión Europea y de una forma flexible se retiraron, y eso fue reciente. Otro ejemplo histórico es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Estado Confederal. Esa unión existió hasta 1991, pero ¿qué sucedió en este año? Se produce la desintegración y los estados retoman su soberanía. Entonces ahí se puede ver, en el estado unitario, en el estado federal, no existe la posibilidad en términos normativos de la separación pura y simple de un territorio. En el estado confederal sí existe esa posibilidad porque está establecido en las mismas normas. Hasta aquí hemos trabajado lo que es el estado, su característica y los tipos de estado. En otra sección estaremos trabajando lo que son las formas de gobiernos que se ejercen en el estado. Y de igual manera, pues trabajaremos el tipo de estado que es República Dominicana, como está establecido en la Constitución, y las formas de gobiernos. Agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.